gozamos la suerte y el milagro de entrar a sus hogares con su programa Acción Popular de hoy, jueves, día 12 del mes de septiembre del año 2019. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través del canal Sport Vision, canal 35, y guiados como siempre por Alberson, Heriberto, Héctor, Amaury y Dani, que son quienes aquí se encargan de la emisión técnica y tecnológica de este programa. Tenemos que darle las gracias a mucha gente hoy por todo lo que están haciendo para que nosotros podamos sentirnos muy bien, confortables aquí en este programa, en el ánimo, por todo el aliento que estamos recibiendo de la gente que nos está llamando de diferentes lugares del mundo para impulsarnos, para alentarnos a que no bajemos la guardia. Señores, gracias nuevamente. Quiero comenzar el programa con el titular del periódico El Nacional de ayer en la tarde. Gonzalo continúa como ministro de Obras Públicas. El precandidato presidencial del PLD alega que según la ley, mientras no se designe a un sustituto o se acepte por escrito su renuncia, él sigue en el cargo. Tal cual lo que dijimos en este programa. Nosotros no venimos aquí a improvisar ni a inventar nada. Sabemos muy bien cómo y por qué vía se conduce el Estado. Conocemos el Estado dominicano. Por eso cada vez que hablamos sabemos lo que estamos diciendo. No venimos aquí a manipular la realidad. Señores, para entender el momento que vive la República del punto de vista político, hay que tener como asistentes a Fyodor Dostoyevsky, a Tolstoy, esos grandes escritores rusos de la Rusia zarista. En Crimen y Castigo, Dostoyevsky nos enseña cómo un político, cómo un sacerdote, cómo un presidente se hace delincuente y criminal. Es Dostoyevsky en Crimen y Castigo quien mejor nos puede enseñar cómo un político, como un presidente, como un senador, como un obispo, el caso de Rasputín, en el caso de nosotros tenemos a Agripino Núñez Collado, cómo esas personalidades las recoge Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Lo que estamos viviendo es la mejor época de la Rusia zarista, la época más azarosa, recogida por ese drama, por ese teatro ruso. Por eso les llamo cada momento a que busquen para conocer lo que estamos viviendo. Esto no es nuevo. Esto es una repetición de la historia. Esa tragedia griega, la tragedia romana, esos personajes trágicos de Roma, de la política, que muy bien lo describe Maquiavelo, y no en El Príncipe, para que entiendan lo que estamos viviendo hoy. Cómo aquí se manipula todo, una prensa vendida, una sociedad civil vendida, apañando y amañando toda esta realidad. Un sistema político podrido, es lo que estamos viviendo. Miren este titular, es el titular del periódico El Caribe de ayer. Medina lo apuesta todo a Gonzalo frente a Leonel Fernández. Como si fueran dos realidades distintas. Como si Leonel Fernández fuera una cosa y Gonzalo Castillo fuera otra cosa. Crimen y Castigo de Dostoyevsky le da la respuesta a ese titular.
y ellos siguen en la misma onda. Historia indica que el Estado no es invencible en las urnas. ¿Quién es el Estado y quién está contra el Estado? Entre Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, o Danilo Medina, que es quien está detrás de Gonzalo Castillo. Leonel Fernández no es el Estado. ¿O es que solo es Danilo Medina el Estado? ¿Es que solo es Gonzalo Castillo el Estado? Y lo peor de todo es que tienen acorralado a toda la alternativa política de este país en este juego. La alternativa política, PRM y todos esos grupúsculos, todos estos chiringuitos llamados partidos alternativos, no saben cómo salir de este tranque, de este acorralamiento, de este cerco que le ha tendido el PLD al país. No saben cómo salir. Aquí solo se habla. Este país no tiene problema. La sociedad, los 10 millones de dominicanos, no tienen problemas. El único problema que tienen los 10 millones de dominicanos y el tejido social de este país es Gonzalo Castillo y Leonel Fernández. No hay una tarea política, no hay una ponencia política. No la hay, una ponencia política alternativa, porque es incapacidad lo que puede marcar la agenda, la responsabilidad del oficio político del resto de los partidos. Una vergüenza. El Estado se puede vencer, el discurso de Leonel Fernández, ¿y él qué es? ¿Y Leonel Fernández qué es? ¿Bauta Roja qué es? ¿Rafael Alburquerque qué es? ¿Franklin Almeida qué es? Toda esa gente que anda con Leonel Fernández, todos esos ex generales que andan con Leonel Fernández, ¿qué son? ¿No son el Estado? ¿Quién ha tocado sus fondos mal habidos? ¿Conocen ustedes alguna acción de ese Estado que le está acosando, que le está persiguiendo? ¿Alguna acción que le impida usar los bienes mal habidos a Leonel Fernández? Los bienes mal habidos a Bauta Roja, los bienes mal habidos a los generales Crispín y el otro Belisario Medina y al propio Guzmán Fermín. Los crímenes, los delitos de esos generales. ¿Conocen ustedes alguna persecución más que la que han tenido desde los Estados Unidos y de España? En el caso de Guzmán Fermín, con el caso Atiemar. ¿Conocen alguna acción del Estado? ¿Conocen alguna acción con los tucanos? ¿Conocen alguna acción? Le pregunto, ¿quién es el Estado? ¿O es que acaso Leonel Fernández es distinto? ¿Margarita Cedeño de Fernández es distinta? ¿Qué cosa es Margarita Cedeño de Fernández? El Estado. El Estado. ¿Conocen alguna auditoría al programa social que ella representa? ¿Conocen alguna auditoría de la Cámara de Cuentas? Dice Leonel Fernández que la lucha política no es de dinero, sino de valores. ¿Qué pie le deja esta declaración de Jorge Subero Isa? Como la lucha es de valores, Leonel Fernández, Subero Isa dice, sentencia Sunlan enojó e indignó a Leonel. ¿Dónde están los valores en el robo de la Sunlan? ¿Dónde están los valores en las compensaciones que se le hicieron a los dueños del Banco del Progreso para lavar el robo al Estado de 130 millones de dólares? Todavía hoy tenemos a Lisandro Macarrulla siendo el jefe de gabinete de Luis Abinader, quien administra las compensaciones que Leonel Fernández le dio al grupo Vicini, al grupo del Banco del Progreso,
por haber lavado los 130 millones de dólares de la Sunlan. Y habla Leonel que es valores contra el dinero, contra el poder. Valores contra qué poder y valores contra qué dinero. ¿Cuáles son los valores? Los valores no son morales. Los valores son medios para alcanzar metas superiores. ¿Con qué valores se robaron 130 millones de dólares en la Sunlan? ¿Para qué metas se perseguían? ¿Qué metas se perseguían cuando nos embargaron en la compra de los tucanos? ¿Qué metas se perseguían cuando nos embargaron en usar 19 millones y medio de dólares en reasegurar unos aviones con una empresa fantasma? Un reaseguro que nunca existió, Leonel Fernández, ordenado por ti. ¿Qué valores se perseguían cuando en la Toria Tiemar ordenaste al Banco de Reservas entregarle 18,5 millones de dólares al señor Arturo del Tiempo Márquez, para que es un narcotraficante español? ¿Qué valores se perseguían? ¿Quién está preso? ¿Quién ha sido investigado a pesar de que hay condenas que envuelven a Guzmán Fermín en España? ¿Se ha abierto algún caso en República Dominicana? ¿Quién es el Estado? ¿Quién es el Estado? Preguntamos. Y vuelvo a repetir, Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Es la mejor manera. ¿Cómo se aprende a ser un asesino? ¿Cómo se aprende a ser un delincuente? Desde la presidencia de una república, desde el Senado, desde el atrio, desde un altar. ¿Cómo sacerdotes y obispos se hacen criminales y se hacen delincuentes en la República Dominicana? Así se aprende, leyendo a Dostoyevsky. Solo así se aprende en este país. ¿Cuál es la respuesta que tiene ese Estado hoy para esta realidad que vive la República Dominicana? Esta desgracia que vive la República Dominicana. Escasez de agua y consumo excesivo. Eso se lo pone el periódico, para que vean qué prensa más criminal y qué prensa más asesina tenemos en el país. Una prensa delincuente. Si hay escasez, ¿dónde está el despilfarro de agua? El uso excesivo de lo que no existe, de lo que nadie tiene. Es culpa al Estado, el periódico. Es culpa a las autoridades de su responsabilidad. El periódico en el propio titular, un titular asqueroso. Este asesinato de la opinión pública, este crimen contra la opinión pública, no hay quien aquí le ponga freno. El uso excesivo de lo que nadie tiene. ¿Cuál es el uso excesivo de la luz? ¿Cuál es el uso excesivo del agua? Cuando nadie tiene agua. Es para que ustedes vean cómo se usa el lenguaje en forma criminal. Y vuelvo a Dostoyevsky, para que ustedes entiendan cómo el director de un periódico se hace asesino y se hace criminal. Eso se aprende. Eso se aprende. Se aprende a ser asesino y se aprende a ser criminal y se aprende a ser delincuente. No es asunto de sexo. No es asunto de género. Es asunto de persona. Que es lo que estamos viviendo en la República Dominicana. Personas que ocupan cargos y se transforman en asesinos, en delincuentes, en criminales, desde el cargo. Eso es lo que estamos viviendo, tanto en lo público como en lo privado. Sequía incentiva comercio de agua en el Gran Santo Domingo. Es el uso excesivo. ¿Qué tiene que hacer la gente para conseguir el agua? ¿Qué tiene que hacer la gente para conseguir el agua? En un país donde dos hidroeléctricas, Palomino, dos presas hidroeléctricas, permiten que Leonel Fernández se robe 500 millones de dólares. Repito, Palomino y Pinalito.
Se roban 500 millones de dólares de Odebrecht en esos dos proyectos. Dos proyectos pautados por 400, 380 millones de dólares y terminan en 900 y tantos millones de dólares. Desaparecen 500 millones de dólares en sobrecosto de Odebrecht en Palomino y en Pinalito. Y hoy no tenemos ni agua ni energía eléctrica con esos dos proyectos. Y él está hablando de valores. ¿Y qué es otro Estado? ¿Y qué es otro Estado el que me está persiguiendo? No en el que yo he creado, no al que yo pertenezco. No me doy por aludido con este Estado. Y esto lo permiten partidos que dicen que están en oposición, y lo permite la sociedad civil amanerada que tenemos en la República Dominicana. ¿Dónde está el agua? Y hay 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. 25,000 millones de pesos perdidos en Pinalito y en Palomino. Y Leonel Fernández no sabe qué le va a decir a este país. 25,000 millones de pesos. 500 millones de dólares robados al Estado Dominicano. Con empresas y con bancos. Y se está hablando del Estado. Y que el Estado se puede vencer. Como que ellos son otra cosa. Vengo ahora. Aquí hay un titular del periódico El Día de hoy. Suprema podría no conocer hoy el caso Odebrecht. Quiero decirle a los grupos hegemónicos de poder, como les dije ayer, que importa muy poco que la Suprema conozca o no conozca el caso Odebrecht. El único fin que se busca con este parapeto, con este mamotreto de juicio, es desacreditar jueces. Oigan bien lo que estoy diciendo. El único objetivo que tiene la hegemonía de poder político, el aparato político que controla la justicia dominicana, es desacreditar jueces. ¿Qué hizo don Francisco Domínguez Brito con el caso de Félix Bautista? ¿Qué hizo Francisco Domínguez Brito con el caso de Félix Bautista? Desacreditar jueces. ¿Qué hizo Jean Alain Rodríguez con el primer caso de Odebrecht, con los 14? Desacreditar a la juez Miriam Germán Brito. ¿Qué hizo Mariano Germán? ¿Qué hizo Mariano Germán con Aguilda Reyes y el juez Arias Valera? ¿Qué hicieron? Usar esos dos jueces como pinzas, como punta de lanza de sus tropelías y desmanes políticos. Y después que se cansaron de usarlo, los explotaron. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí con los casos de corrupción? Con la OISOE, con los casos sonados de droga. ¿Cuál es el destino del caso de Odebrecht? Desacreditar jueces. Culpar a los jueces. Nosotros hicimos el trabajo. Los jueces son los culpables. ¿Qué está pasando con lo que pasó en la ONSA? Con lo que pasó en la OISOE. Con el caso de los tucanos. ¿Qué está pasando? Desacreditar jueces. Desacreditar jueces. Eso es lo que se está buscando. Eso es lo que se busca. Para ocultar la culpabilidad del aparato político, de la hegemonía. ¿Dónde está Andy Daguarre? ¿Dónde está el señor Salcedo Llibre de la Superintendencia de Valores? Que renuncia porque admite que recibe dinero en cuenta B de Odebrecht, en la licitación. ¿Dónde está Guzmán Ibarra, ex subdirector o subadministrador del Banco de Reserva? El enlace del Banco de Reserva con la función pública. Renuncia porque admite que recibió dinero de Odebrecht. ¿Dónde están esas investigaciones? ¿Dónde está la investigación sobre Manuel Estrella?
que socios de él, personas ligadas a su empresa, recibieron también fondos en Caja B. ¿Dónde está la investigación de Manuel Estrella? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están las auditorías de la Cámara de Cuentas o de la Contraloría General de la República sobre lo que pasó allí? ¿Dónde está la investigación del Ministerio Público o del propio juez sobre el préstamo de 300 millones de dólares avalado por Luis Armando Asunción para su mujer, para Rosana Montilla, la cuñada del presidente de la República? 300 millones de dólares del Banco de Reserva sin ninguna garantía. Para Rosana Montilla y Rubén Bichara, avalado por la Superintendencia de Bancos, avalado por Luis Armando Asunción, el cuñado de la primera dama de este país, para que su hermana y sus hermanos se hagan multimillonarios en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. ¿Dónde está eso? ¿Se ha investigado eso? ¿Se ha investigado eso? Pregunto. ¿De qué juicio están hablando? La solución a todo esto está en Perú. Perú nos está enseñando cuál es la solución a todo esto. Donde los jueces, donde los fiscales han asumido su papel. Es Perú que nos está enseñando cada día cuál es el camino. Puerto Rico nos enseñó, pero Perú nos está enseñando hoy. Tiene empresarios, banqueros presos, presidentes presos, presidentes que no han tenido el valor de enfrentar la justicia y se han suicidado, como Alan García. 4, 5 presidentes investigados. Ecuador, Colombia, nos está enseñando qué es lo que hay que hacer. Son esos países. ¿Dónde está la justicia? ¿De qué están hablando? Una justicia que lo que anda buscando, ahí está. Póngale sonido a Mauri. Los manifestantes aseguran que el actual parlamento no los representa. ¡Congreso! ¡Robaste mis impuestos! No se puede tener manteniendo a gente parásita que lo único que sabe hacer es robarle al país con sus decretos leyes, con sus mentiras. No podemos tenerlos acá, no podemos mantenerlos. Ya es tiempo de que se cambie y se haga una modificatoria con respecto a una nueva constituyente, una nueva constitución para el país. Los manifestantes señalan que en el actual Congreso hay parlamentarios acusados de corrupción, lavado de activos y otros delitos, pero son blindados y protegidos. También rechazan los millonarios gastos en equipos de cómputo de última generación, televisores, neveras y hasta arreglos florales. Se gastan el dinero del pueblo, se gastan el dinero en flores, en rosas, en un país como el Perú, donde la salud, miremos cómo están los hospitales, la educación, es la última en América Latina. Todo lo ven coima, todo lo ven corrupción. Es público conocimiento en todo el mundo que las acciones del Congreso no responden a la necesidad de la realidad del país. Las protestas también apuntan a las últimas medidas económicas del presidente Martín Vizcarra, como el aumento del impuesto selectivo al consumo a los combustibles, que aseguran ha encarecido el costo de vida, afectando principalmente a los más pobres. El pueblo ya no come como antes, sino que come la mitad de lo que comía antes. Y eso no lo sienten los del Congreso, no lo sienten los congresistas, ni el gobierno, ni los grupos de poder. El alza del costo de vida, del combustible y de lo demás lo siente el pueblo, los que menos tienen. No solo en Lima, otras regiones del interior del país se sumaron a la jornada de protesta. En tanto, 6 regiones del sur anunciaron un nuevo paro macrorregional y movilización para los días 4 y 11 de julio, contra el continuismo neoliberal. Jaime Herrera, Telesur, Lima. Eso es lo que están haciendo los pueblos que se respetan. Eso es lo que están haciendo los pueblos que se respetan. Los pueblos que están diciendo no más. Un pueblo que tú tienes un Congreso fujimorista,
haciendo lo que le da la gana. Y ellos quieren nuevas elecciones y que se cierre el Congreso. Esa es la realidad de Perú. Es distinta la realidad de Perú a la realidad de nosotros. Es diferente. Es distinta, pregunto, la realidad de Perú a la realidad de nosotros. Eso es lo que vive la República Dominicana hoy. No ayer, hoy. Eso que Perú ha decidido romper, destruir socialmente, cívicamente. No oyendo cuentos de partidos de oposición ligados a todo este proceso de descomposición nacional que estamos viviendo. ¿Qué es lo que tenemos hoy? ¿Qué es lo que tenemos hoy? Y se lo estoy diciendo, aquí en este país, no podrán decir que nadie le advirtió el camino que esta sociedad llevaba. Es la propia prensa ya que no guarda las formas, ni está en disposición de seguir opacando o tampoco ocultando la realidad. Caso de Odebrecht comienza hoy y podría tardar más de 1 año y medio. A todo esto nos encontramos con que las altas cortes nos están queriendo entretener con acciones de balcón, con acciones de galería. Aquí se juntan el Pleno del Tribunal Constitucional y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial. Y yo le pregunto al Tribunal Constitucional y a la Suprema Corte de Justicia, ¿dónde está esa buena voluntad en los estrados? Cuando aquí hay jueces que tan pronto reciben casos, son atacados, son acosados por abogados del poder, por los abogados del poder, los abogados corporativos del sistema de poder. ¿Dónde está la independencia del Tribunal Constitucional? ¿Dónde está la independencia del Poder Judicial? Con Henry Molina Peña como presidente de la Corte Suprema de Justicia de este país. Un allegado a Gonzalo Castillo, que es quien lo colocó en ese cargo. ¿A quién responde Henry Molina Peña? Un activista del PLD de la cuadra de Gonzalo Castillo. Crimen y castigo, repito, crimen y castigo. ¿Cómo un presidente de la Suprema Corte de Justicia se hace un delincuente y se hace un criminal? ¿Cómo se aprende a ser un criminal desde la Suprema Corte de Justicia? ¿Cómo se aprende a ser un delincuente desde la propia Suprema Corte de Justicia? ¿Cómo se aprende a ser un delincuente, un criminal, desde el cargo de Procurador General de la República? Eso es lo que tenemos que buscar. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Cómo desde la posición de juez, desde la posición de fiscal, de Ministerio Público, se aprende a ser un criminal y se aprende a ser un delincuente? Eso es lo que tenemos que estar discutiendo en este país. Para entonces entender de qué va todo esto. Esto no va de sociedad civil. Esto no va de encuentros ni de acciones de balcón. Los griegos ya establecieron 2 virtudes. Las virtudes intelectuales y las virtudes éticas, señor Molina Peña. Las virtudes intelectuales perfeccionaban la forma de pensar. Y las virtudes éticas perfeccionaban la forma de actuar. Ya los griegos lo establecieron, no Fernando Civilio. Ya los griegos, los santos laicos del pensamiento griego, establecieron eso ya, muchos siglos antes de Cristo. Virtudes éticas y virtudes intelectuales. Las intelectuales, las que perfeccionaban la forma de pensar
de un ser humano y las virtudes éticas las que perfeccionaban la manera de actuar. Los medios que ese intelectual tenía para alcanzar sus metas. Si esos medios eran indecentes, que no le servían a la humanidad, no eran virtudes, eran vicios. Y hoy estamos plagados de vicios en la administración pública. Les hablaba la semana pasada de la parábola de los talentos y el siervo malo. Es eso lo que estamos viviendo hoy. Una plaga de siervos malos, de socios malos, amparados en cargos. Una plaga de siervos malos, amparados en cargos. Y desde esos cargos, actuando como criminales y actuando como delincuentes. Y nos están queriendo obligar a votar por delincuentes y por criminales. ¿Qué es lo peor? Vengo ahora. El periódico Listín Diario trae una sentencia sobre la vida de el periódico Diario Libre trae una sentencia sobre la vida del tejido social y de 10 millones de dominicanos en este país. Una verdad de a puño. Pensiones en República Dominicana. Cotizar toda la vida y seguir trabajando para poder comer. Pensiones en República Dominicana. Cotizar toda la vida y seguir trabajando para poder comer. Yo quisiera que el superintendente de pensiones, que el superintendente de seguros, el señor Euclides Gutiérrez Félix, el superintendente de bancos, el señor Luis Armando Asunción, y la cáfila mafiosa que tiene en la superintendencia de bancos, y la cáfila mafiosa que tiene Euclides Gutiérrez Félix en la superintendencia de seguros, le dieran respuesta a ese titular decente, implacable, en la defensa de la sociedad y de la ciudadanía dominicana, lo que deberían estar haciendo los partidos políticos en este país. Que le dieran respuesta a ese titular del periódico Diario Libre de hoy. Es una sentencia sobre lo que ha sido el despojo del bien público a través de leyes, esas leyes que denunciaban los peruanos, aprobadas en el Congreso para empobrecer y despojar de derechos a la sociedad peruana. Es lo que tenemos en la Ley de Seguridad Social. Ayer hablaba el cabildero que ocupa el cargo de director de impuestos internos de la gran evasión en el impuesto sobre la renta. ¿Cuánta exoneración hay en los fondos, en las aseguradoras de fondos de pensiones? ¿Cuántas exoneraciones de impuestos al selectivo tienen las aseguradoras de riesgo de salud? ¿Cuántas exoneraciones en el pago de impuestos al selectivo tienen las aseguradoras de fondos de pensiones en este país? Los bancos. Eso lo tienen los médicos. Las exoneraciones impositivas que tienen las aseguradoras de riesgos de salud. Las exoneraciones impositivas que tienen las aseguradoras de fondos de pensiones. La tienen los médicos. La tienen las pequeñas, medianas y microempresas, que son las cotizantes. La tienen. La tienen los afiliados. Esas exoneraciones
que tienen las aseguradoras de riesgos de salud y las aseguradoras de fondos de pensiones aquí en este país? ¿Quién supervisa? ¿Tiene mando? ¿Puede supervisar las empresas de seguro que están en la seguridad social? ¿La superintendencia de seguro? ¿Tiene algún control sobre eso? ¿Tiene algún control la superintendencia de banco sobre los bancos que están metidos en las aseguradoras de riesgo de salud y en las aseguradoras de fondos de pensiones? Ayer le preguntaba al señor Magín Díaz que si se ha auditado, que si se han auditado las donaciones que hacen las fundaciones de los bancos en este país, el deducible del impuesto sobre la renta. Trabajar, faenar y faenar para tener que, cuando llega la pensión, tener que seguir trabajando para poder comer. Y hay de hablar de salud. La pensión para un policía, la pensión para un militar, la pensión para un maestro, la pensión para una enfermera, la pensión para una conserje, para un conserje, para un camillero, para un empleado público, le permite vivir. ¿Y con cuánto se pensiona el gobernador del Banco Central? ¿Con cuánto se pensiona el presidente de la Junta? ¿Con cuánto se pensiona el presidente de la Cámara de Cuentas? ¿Con cuánto se pensiona un diputado? ¿Con cuánto se pensiona un senador? ¿Con cuánto se pensiona el presidente del Banco Nacional de la Vivienda? ¿Con cuánto se pensiona el administrador del Banco de Reservas? Pregunten. Para que entiendan el estado social y de derecho que nos gastamos, que nos damos en este país. Para que lo puedan entender. ¿Qué estado social y de derecho es el que nos estamos gastando? Esos bancos que en las revistas sociales le están mostrando a ustedes como los buenos hombres de este país, no son más que criminales y delincuentes. Criminales financieros y delincuentes financieros. Y son esos los que están empeñados en reelegir este estado de cosas, en mantener este estado de cosas. Y le están mostrando a ustedes que aquí hay dos soluciones, cuando es la misma. Yo estoy contra el Estado, Leonel. ¿Quién le entregó a esos bancos criminales y delincuentes el control de la seguridad social? ¿Quién se lo entregó? Pregúntale a Leonel Fernández si es verdad que ese Estado está contra él. Si es verdad. ¿Qué están haciendo esos bancos? ¿Qué están haciendo esas aseguradoras de riesgo de salud y esas aseguradoras de fondos de pensiones? Cogiendo el dinero del tejido social de este país y llevándolo a esto que ellos han llamado ahora fondos cerrados de inversión. Unos fondos que están marcados, ¿ustedes saben por qué? Por el anonimato. Esa es la nueva forma de estafa que tienen los especuladores financieros en la República Dominicana. Y la otra forma es el mercado de valores. La otra forma, los puestos de bolsa y los fondos cerrados de inversión. Puestos marcados ¿por qué? Por el anonimato. Nadie sabe quiénes son. Y son los fondos
la riqueza que le están quitando a las pequeñas, medianas y microempresas en este país, los grandes especuladores de la banca dominicana, los grandes rentistas de la banca dominicana, que ahora son políticos, ahora son banqueros políticos y políticos banqueros. Y son esos los que necesitan mantener este estado de cosas. Son ellos los que necesitan mantener el control de los cargos posicionales de poder en el Estado dominicano, para poder seguir cometiendo estos desmanes contra la sociedad y contra la ciudadanía dominicana. Son ellos. Como ya no pueden sacar el dinero de aquí por las grandes perturbaciones que ha ocasionado la supervisión, la intermediación, la interdicción directa de las autoridades federales dominicanas, americanas sobre la banca dominicana, se están creando estos hongos, fondos de inversiones cerrados, que no es más que anonimato. Nadie sabe quiénes son. Fondos de inversión cerrados y el mercado de valores, los puestos de bolsa. Es la salida, es la alternativa a la persecución que tienen las autoridades federales, el Tesoro de los Estados Unidos, sobre los banqueros delincuentes y sobre los banqueros criminales que forman el tejido financiero de este país. Eso es lo que estamos viviendo. Esos fondos de pensiones están estructurados así, para que usted lo pague y cuando termine su pensión no llegue al 22% de su salario. Si usted gana 15,000, 20,000 pesos, cuando le toca la pensión, su pensión es el 22% de 20,000 pesos. 4,400 pesos es su pensión después de 30 años. 4,400 pesos es su pensión. Eso es lo que le toca de pensión. Mientras tanto, ellos, esa hucha, esa cartera de dinero, esa masa financiera, como ya no la pueden trasladar fuera del país, crean estos hongos, estos medios indecentes de crear dinero, que son los famosos fondos de inversión y el famoso mercado de valores, que ninguna de las dos formas tienen reglamento en el estamento jurídico de este país. Se ha lanzado la ley del mercado de valores, la ley de los fondos de inversión, pero no hay reglamento, porque los bancos no quieren reglamento, porque es la mejor manera de seguir lavando activos provenientes de delitos nacionales y de delitos internacionales. Vengo ahora. Les reitero que soy un político y que no le debo más que a Dios y a ustedes hablar con ustedes. Por eso puedo hablar con la libertad que Dios me ha permitido usar en este programa. Gracias a ustedes y a Dios, que es con los únicos que tengo compromiso en este país. Gracias a ustedes y a Dios. Usan las redes sociales desde cárceles para robar y extorsionar. ¿Quién tiene el control de las cárceles en este país? ¿Quién tiene el control de las cárceles en este país? La Procuraduría General de la República. ¿Qué es lo que interesa al Procurador General de la República? Construir cárceles, igual que al Ministro de Educación y a Danilo Medina. Construir aulas, pero no mejorar el aprendizaje en la República Dominicana. El procurador le interesa construir cárceles, porque así se mete miles de millones de pesos en los bolsillos
él y sus paniaguados. Porque así se mete miles de millones de pesos en comisiones en la construcción de cárceles. Y yo le pregunto, en un país donde las cárceles no tienen seguridad ni tienen control del Estado, yo respeto como siempre las decisiones de los jueces, pero en un país donde el Procurador General de la República ni los jueces que tienen el control de la vida de los internos en las cárceles, en un país donde suceden estas cosas, que desde la cárcel se puede tramar, desde la cárcel el aparato político puede matar. Hoy, ¿qué pasó con Florian Félix? ¿Qué pasó con Florian Félix? ¿Quién lo mató? ¿Lo mató el poder? ¿Quiénes mataron a Florian Félix en Najayo? ¿Lo mató el aparato político de poder? ¿O no fue eso lo que pasó? Y en un país donde desde la cárcel se puede robar y extorsionar a través de las redes sociales, yo le pregunto, ¿la decisión del juez es legal? Él tiene el derecho a hacer eso. La decisión del juez Alejandro Vargas es legal y él tiene derecho a hacer eso. Pero yo le pregunto, ¿es una decisión inteligente? Es una decisión inteligente. Él está preocupado por la vida de Marisol y se lo respeto. Pero es una decisión inteligente, es una decisión sabia. Cuando tenemos cárceles sin control, sin ningún control. Ay, ¿por qué no la mandó a su casa con prisión domiciliaria? ¿Dónde está mejor Marisol Franco? ¿En su casa con prisión domiciliaria o en Najayo Mujeres? Es una pregunta que le hago al señor magistrado Alejandro Vargas. Es una pregunta solamente. Por eso les decía, en el caso de Brecht, lo que se está buscando cada vez que hay un escándalo como este es cuestionar la conducta de un juez. Yo no estoy cuestionando la conducta del juez Alejandro Vargas. Él actuó según derecho, pero crea valores nobles de convivencia esta decisión con esta realidad. No lo estoy diciendo yo, son las propias autoridades que están diciendo que desde las cárceles se extorsiona y se roba. ¿Dónde está más segura Marisol Franco frente a esta realidad? ¿En la cárcel o con prisión domiciliaria en su casa? Es solo una pregunta que estoy haciendo. Para que se entienda. Para que se entienda. ¿Qué queda cuestionado aquí? ¿Qué queda cuestionado? El procurador. No queda cuestionado el juez José Alejandro Vargas. Sin quererlo. Queda cuestionado el juez José Alejandro Vargas. Si las cárceles son inseguras, para proteger a Marisol Franco, el mejor lugar es una cárcel o su casa. Y que ella se procure su propia seguridad. Estamos haciendo preguntas. Estamos haciendo preguntas y concatenando un hecho con el otro. Porque eso es lo que tiene que hacer la política. La política tiene que ver con la vida de la gente. La política tiene que ver con la vida de la gente. Ese es el oficio de la política. Y eso es lo que yo soy. Miren esta decisión del juez Alejandro Vargas. Yo prefiero tenerla en la cárcel y no en la calle. Con esta agravante que tiene la cárcel, está más segura Marisol Franco en su casa, con su propia seguridad, aparte de la que le pueda poner la autoridad, o en la cárcel Najayo Mujeres. ¿Cuántos reos
¿Cuántos internos no han sido asesinados? Y puse el caso de Florian Félix. Pero en Santiago, otro joven marcado como delincuente fue asesinado por policías en la cárcel, por pago, por encargo. Asesinado en la cárcel por policías que le pagaron. En La Victoria no pagaron para matar a un oficial preso en La Victoria, parte de una banda de un oficial Latin King de la policía. No fue asesinado en la cárcel de La Victoria. Estoy hablando de hechos. Aquí no son declaraciones ni opiniones, son hechos lo que estamos confrontando. Vengo ahora. Ayer nos regocijábamos con el triunfo de la selección dominicana de fútbol frente a El Salvador. Porque decíamos que era la primera vez que un equipo de fútbol dominicano le ganaba a uno de Centroamérica. Nosotros queremos decirle a ustedes que el problema del deporte en la República Dominicana no es un asunto de opinión pública. El deporte tiene un problema en la República Dominicana que es la pobreza ciudadana que tiene el deporte dominicano. Esa violencia urbana que se manifiesta en el deporte, en la vida social, en la vida deportiva, en la vida comunitaria, en la vida municipal. Esa violencia urbana que se manifiesta en el suicidio, que se manifiesta en el homicidio, en el feminicidio, en la violencia en el hogar, tiene que ver con la pobreza ciudadana, la pobreza cívica que tiene este país. Y es el deporte uno de los medios socializadores por excelencia para reducir el riesgo de violencia urbana. Ustedes ven eso, el dopaje, gran dolor de cabeza del béisbol. Señores, eso es violencia. Eso es violencia. Eso que estamos viviendo es violencia. Lo que se está viviendo en el deporte es violencia. Es usar un medio violento, un medio no pacífico para alcanzar una meta. El pelotero, el jugador, quiere alcanzar una meta y se auxilia de un delito para alcanzar esa meta. Busca valores indecentes, valores violentos para alcanzar su meta. Eso que está viviendo el deporte tiene que ver con esto, con la pobreza cívica, la pobreza ciudadana, la pobreza en la formación, la pobreza comunitaria, la pobreza municipal, la pobreza deportiva. Aquí es el equipo de fútbol. Estamos contentos porque le ganó a El Salvador, pero la selección de fútbol dominicana en la Copa de Naciones de América está detrás de Montserrat. Oigan bien lo que estoy diciendo. El señor Manuel Luna Suet llevó a la selección de fútbol a Emiratos Árabes Unidos a deslumbrar estos jugadores. Perdieron de Emiratos Árabes la selección de fútbol. Pero en lo que tiene que ver con la CONCACAF, con la federación donde estamos participando, pasó esto. Pasó esto. Esta es la realidad. Dominicana cae ante Montserrat. Montserrat es una isla del Caribe que no tiene 500 habitantes. ¿Quieren que le repita? Montserrat es una isla del Caribe que no tiene 500 habitantes. Que no tiene 500,000 habitantes. Que no tiene medio millón de habitantes. Montserrat.
Son de las islas de donde viene mi familia. Las islas del Caribe inglés. Los súbditos de la corona inglesa. Montserrat no tiene 500,000 de habitantes. Y nosotros estamos detrás de Montserrat en el grupo B. Pero Manuel Unasué quiere hacer propaganda. En lugar de hacer civismo, en lugar de hacer aprendizaje ciudadano con el deporte, lo que está haciendo es opinión pública. Y eso está pasando con todas las ramas de las disciplinas deportivas en este país. Yo ahora puedo hablar con libertad. Todas mis inquietudes con el deporte las puedo expresar. Las puedo expresar ahora porque ayer podían creer que era Chicho que me estaba hablando. No, yo soy un cultor del deporte, una persona que persigo el deporte por el valor socializador para la política que tiene el deporte. Y yo me ocupo del deporte, yo doy seguimiento al deporte día por día, pero desde el punto de vista de la política deportiva del Estado. Cuido el deporte, porque es en el deporte donde el hombre crece, donde el hombre se humaniza, donde el hombre vota, pierde todo lo salvaje que tiene. Es una de las formas que tiene el ser humano de votar todo, de dejar atrás todo lo salvaje que tiene. Y cuando ese deporte está en malas manos políticas, tiene que preocuparme. Nos veremos mañana a las 7 de la mañana de nuevo.